Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Finalmente llegamos al programa número 100 del podcast de Levanta y estamos sumamente agradecidos y contentos de poder llegar a este punto, ¿verdad? Esta marca de producción y estamos muy satisfechos, muy contentos. Ervin, te saludo, un gusto que estés en el programa 100 juntos. Gracias, sí, así es, una bendición que el Señor nos haya permitido la vida en este momento, porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo, pero que nos haya permitido todo este tiempo, todo este esfuerzo, a través de estos 99 programas y hoy celebrando un número icónico que es el 100. Exactamente, sí, vamos a llegar a una conclusión, a una reflexión, ¿verdad? Importante. Después de hablar en 99 programas, no sé cuánta cantidad de horas acumuladas tendremos en producción, pero creo que llegamos a una conclusión, a un punto de reflexión, de meditación, y es esta: transformación, no reformación. Creo que es un tema importante para hablar y pues enfatizar en esa transformación que todos requerimos y que solo el Señor puede darnos. Así es. Una reformación lo entiendo entonces como un acomodo de ciertas cosas. Maquillaje. Sí, que en sí mismo no es malo, ¿verdad? Necesitamos acomodar cosas, pero lo que es trascendente es una transformación. Correcto. Y es que a lo largo de programas anteriores hemos tratado de enunciar las diferentes manifestaciones de la violencia. Educar es una forma de enfrentar el avance, a veces silencioso, de la obediencia a nuestros hogares y en nuestra sociedad. Por tanto, claro, la denuncia es trascendental en estos temas. Así es. Y ya llegando a este programa, pues creemos firmemente, ¿verdad? Así como la Biblia claramente lo señala, que el ser humano puede tener buenas intenciones de reformación, pero no tiene el poder personal de transformación. Es decir, de cambiar, aun cuando cuente con muy buenas planes, ¿verdad? Y planificaciones de principio de año y todas estas cosas que vemos, ¿verdad? La transformación no es posible desde la criatura. Exacto. Solo a partir del Creador. Un esfuerzo autónomo no nos puede llevar a parecernos más a Cristo, que esa es la meta de nuestra humanidad. Dice Colosenses 1:28, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es nuestra meta, ese modelo de carácter de la persona de Jesús. Y el punto no es transformar la conducta, sino transformar el corazón. Y con esto no queremos decir tampoco que la conducta no sea importante. Claro, de hecho, la manera de interactuarnos o un corazón transformado se va a evidenciar por medio de una conducta adecuada, saludable, que edifique, ¿verdad? Eso está claro. Ahora, una conducta que edifique de forma consciente y voluntaria está fundamentada en la misma escritura. Te leo lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Vamos, el decir que lo importante no es la transformación, el acomodo de la conducta no significa que la conducta no es importante, sino claro, es el resultado de una transformación de corazón. Exactamente, la conducta manifiesta el corazón. Lo que decimos y hacemos, cómo nos conducimos, es fruto de nuestro corazón. Ahora entonces entramos al tema, una propuesta, una idea que podemos conversar, que es la meta de una conducta asertiva. Eso es lo que te iba a decir, que está de moda este término, esta terminología de la conducta, ahora que son tendencias conductuales, donde se trata de que la solución del ser humano es enfocarse en su conducta. Eso está muy bien. De nuevo, ¿cuál es la fuente que va a dar el resultado de una conducta? Correcto. No es un acomodo de ciertas cosas, aunque no es malo en sí mismo, pero no es trascendente, no es suficiente. Entonces, uno de los términos comunes, ideales, es una conducta asertiva. Ahora, una conducta no violenta es la asertiva.
Bien, se define asertividad como la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones, pensamientos en el momento oportuno, de una forma adecuada y sin llegar a negar o desconsiderar los derechos de los demás. Es una forma de interactuar, bien, que es importante, es honesta, directa, es expresiva. Y la persona va a reconocer sus propios defectos, ¿verdad? Sus propias limitantes como sus virtudes también. Y es un acercamiento a esa desnudez, ¿verdad? De la que habla Génesis 2:25. Y leo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjate que el doctor Steve Smith, en su libro La clave para un cambio profundo, señala que esa desnudez, que estamos refiriéndonos a Génesis 2:25, se trataba de estar en completa paz con quienes eran y lo que eran. Importante, o sea, no tenían nada que ocultar entre Adán y Eva en esa relación directa, nada que reprimir, nada que exigir del otro por imposición. Y qué importante es que aprendamos a tener esta conducta asertiva, un corazón transformado, bien, porque creo que es lo que la iglesia necesita. Personas que reconozcan sus defectos, bien, sus necesidades, como también sus virtudes, y que tengan, Romanos capítulo 12 habla de un correcto concepto de sí mismos, bien. Y esta asertividad, este desarrollo, bien, es testimonial. Quiero decir de que una persona así tiene la habilidad de relacionarse para ser un testimonio a las personas, ser de edificación, mostrar la verdad de Dios, y no como lamentablemente quizá se han levantado algunas figuras o algunos preconceptos de lo que es la iglesia, de personas absolutamente perfectas, casi dignas de un mausoleo, ¿verdad? Claro. O de un santuario. Y no, o sea, esta conducta asertiva es importantísima para el testimonio. Es como, siguiendo la misma terminología, es como tener relaciones desnudas. Es decir, mostrarme yo desnudo. Pero para esto necesito tanto un reconocimiento de mis limitantes, que bendito Dios por esto, por ser yo criatura, como también las virtudes que tengo. Y son virtudes que buscan complementar, edificar a otra persona. Y esta conducta asertiva, pues, es una buena auténtica relación humana, ¿verdad? Manifestando, pues, un trato cordial, como estamos hablando, un respetuoso, considerado con las demás personas, ¿verdad? Y es expresar cómodamente los sentimientos honestos, ¿verdad? Eso es tan importante, lo que es la expresión de sentimientos, pero de manera adecuada. Hablamos hace poco de la expresión del enojo. Es una emoción que llega a ser un sentimiento cuando reconocemos esa emoción. Y es necesario, pero es necesario también en esa dinámica de interacción que el enojo cumpla su objetivo, ¿verdad? Un objetivo correctivo o de reacción hacia una injusticia, etcétera, ¿verdad? Pero a la vez un ejercicio donde reconoce y no niega los derechos de los otros. Exacto, y eso podríamos decir que estos son un tipo de personas con las que es bonito estar, personas que son agradables, con que se puede conversar, con que uno desea construir una relación por esta capacidad asertiva, ¿verdad? Y no es, pues, no se desarrollan en otras líneas, es honesto, transparente, claro, y cómo esto es necesario a partir de una transformación del corazón. Ahora, pensando en esto, podemos entender de que la humanidad se va a ver completa en Jesús, ¿bien? Quien se ocupaba por sus derechos, bien, y por los derechos de los demás. Por ejemplo, Juan capítulo 18, dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús con una conducta asertiva, diciendo, bueno, si hice algo mal, decímelo para corregir, para cambiar. Evidentemente no he hecho nada incorrecto, ¿verdad? Claro. Y si hice bien, ¿por qué me estás golpeando? Sí, exactamente. Es una respuesta asertiva ante las conductas cerradas de una sociedad. Está ocupándose por sus derechos. Y eso es la conducta asertiva. Reconocer mis derechos, denunciar, alzar la voz por mis derechos de una manera edificante. Claro. ¿Verdad? Exactamente. Y de ahí lleva a una comunidad asertiva, es alzar la voz por quienes están sufriendo injusticias. Una comunidad asertiva. Correcto, una comunidad asertiva con habilidades blandas bien desarrolladas y una visión de ser los representantes de Dios en este mundo, no para juzgar, sino para satisfacer necesidades que solamente el Señor puede suplir, ¿verdad? Y también Jesús se ocupaba por los derechos de los otros, ¿verdad? Correcto. Marcos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana.
En un momento cuando los fariseos ofrecían bastante resistencia al Señor, Él hace el bien, bien ocupándose de los derechos de otros. Esa conclusión que hablaste de este programa 100, que hemos hablado de las diferentes, primero, exposiciones, las denuncias de las diferentes formas de violencia, nos lleva a decir que la Biblia no nos llama a una reformación o ajuste social de esas conductas violentas. Es decir, sino que a una transformación de nuestra manera de pensar, la cual va a influir en nuestras emociones y va a influir en nuestra conducta. Una conducta asertiva, que es lo que estamos hablando. Y quisiera poner acá en la mesa, mi hermano, un texto que para mí es clave y que habla de esta dinámica, de este orden. Mente, emociones, conducta. Dice Pablo en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, conducta, de corazón, sentimientos, a aquella forma de doctrina, intelecto, a la cual fuisteis entregados. O sea que el final del camino es el actuar, hacer. Correcto. Ese pasaje es importantísimo porque, como vos marcaste bien esta línea de desarrollo, es claro, ¿verdad? Mencionaste también algo que me parece y que me capta la atención tremendamente, es la transformación. Vos hablaste sobre que la Biblia no nos llama una reformación y demás, y dijiste transformación de nuestra manera de pensar. Esto es importantísimo en toda la Escritura, como hay un apelo a primeramente aprender, es decir, cambiar la forma de pensar, ¿verdad? Y esta asertividad comienza por esa transformación de la mente, de valorar de una manera pues inteligente, una manera racional, una manera de fe, valorar cómo he pensado hasta ahora en mi conducta, en mi vida, en mis relaciones, mi corazón como tal, y cómo debería comenzar a pensar, que tiene parte importante en el proceso que estamos hablando de no maquillar simplemente, de no reformar, sino de permitir una transformación a partir de la forma en que pensamos sobre toda la vida entera. Así es. Y es que pensar es importante, pero tenemos que tener algo en que pensar. Claro. O sea, no podemos sacar la fuente de nuestra filosofía moral. Por eso es que si no hay principios eternos, estables, principios que dan paso a valores, si no hay principios bíblicos, pues entonces no hay una transformación conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Pablo va a decir, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, Filipenses 2:13. Pero ve qué interesante, porque no es que Dios anula nuestra voluntad. Es decir, y por supuesto es soberano y hace lo que mejor desee, ¿verdad? Totalmente. Pero aún así, Dios no anula nuestra voluntad, sino que nos prepara para el cambio, es decir, produce el querer. Otra vez, Dios es el que en vosotros produce el querer, o sea, produce el querer por medio de principios, o sea, nos afectan nuestras emociones, y luego el hacer. Filipenses 2:13. Ese querer nos lleva al hacer según su voluntad, que es lo que hablamos de conducta. Llamémosle conducta asertiva, donde podemos estar seguros que esa conducta no va a violentar. Por eso es que estamos hablando como una conclusión de programa, que es una conducta que no violente, está fundamentada en principios bíblicos que afectan positivamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y por consiguiente nuestra manera de actuar. No, creo que lo que sí es muy acertado y este pasaje de Filipenses es fundamental y eso es muy importante. Dios no anula nuestra personalidad o nuestra voluntad, quiero decir, sino que Él nos capacita, ¿verdad? Nos prepara para el cambio a través de lo que nos estabas comentando, este pasaje en Filipenses. Él produce el querer por los principios que ya han transformado nuestra forma de pensar. De hecho, los actos violentos son consecuencia de la forma de pensar y por los valores del agresor que se automatizan o se transforman en actitudes y conductas. Entonces, esos pensamientos llevan a una persona a ser violenta y a violentar a otros en nuestro ámbito, específicamente en el asunto de la violencia doméstica. Así que interesante esto, porque según los valores que tengamos, se van a automatizar, como estás diciendo, en actitudes y conductas. Entonces, actuamos según lo que tengamos en la mente, ¿verdad? Claro. Y si lo que tenemos son nuestras propias actitudes o nuestras perspectivas, estamos mal. Por eso es que necesitamos principios eternos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces podríamos decir que la oración no es, Señor, ayúdame a sentirme mejor,
Ayúdame a sentirme mejor conmigo mismo, con la situación, o Señor, ayúdame a actuar diferente, ¿bien? Sino que podríamos decir que para un cambio duradero, una transformación genuina, la oración inteligente sería: ayúdame a pensar bíblicamente, ayúdame a razonar y procesar de acuerdo a tus principios y construir valores de acuerdo a la verdad que has revelado. Qué interesante, porque otra vez, no es que está mal, pero no, no es completo. El procurar un cambio a partir de la modificación de emociones o controlar emociones o identificar emociones, digamos, eso está bien, eso es un primer paso. Pero recordemos que hay un paso anterior, o de la conducta, estamos hablando del último proceso. Generalmente las terapias, por decirlo de alguna manera, se centran en el manejo de sentimientos o manejo conductual. Pero el punto es, ¿cuáles son sus principios? ¿Cuál es la doctrina? Como que Pablo está diciendo, habéis recibido la doctrina, por tanto, les impacta el corazón y por tanto les impacta la voluntad o el hacer. Entonces, es muy buena frase. Ayúdame a pensar bíblicamente. Esa es la oración primordial. Correcto. Y es una oración inteligente, porque a veces tendemos a romantizar nuestra relación con Dios, de que, Señor, ayúdame a sentirme mejor. Y como que simplemente porque así la cosa va a cambiar. Y al menos por experiencia propia, por lo que entendemos de las Escrituras, no funciona así, ¿verdad? Y el sentimiento, pues, no es necesariamente para esto. Sin embargo, la mente para pensar bíblicamente en esos asuntos es trascendental. ¿Cómo pienso bíblicamente en mi rol como hombre? Hablamos programas anteriores sobre la homosexualidad y los procesos que llevan a una persona a ser homosexual. Señor, ayúdame a pensar bíblicamente sobre mi masculinidad, sobre mi rol como esposo, mi vida como hijo de Dios, mi rol como padre, como trabajador, cuáles son los principios bíblicos que has establecido para, sobre esta base, montar mi vida y poder tener valores fundamentales cristianos que van a traer el fruto necesario. Es muy, muy importante enfatizar. Y como vos decías, no es que no importa lo conductual, no, sí importa. Pero más profundamente encontramos esta transformación de la mente para pensar bíblicamente. Claro. Y también hablamos de que el control, las técnicas, no sé cómo decirlo, la manera de nosotros poder apaciguarnos en un estado emocional es vital, es importante. Pero es justamente para dar oportunidad a una capacidad de raciocinio. Entendemos que las emociones alteradas comprometen las capacidades intelectuales de la persona. Eso lo conoce pues cualquier persona entendida en el tema, ¿verdad? Eso es algo básico, ¿no? Entonces, cuando nosotros actuamos desde nuestras emociones, estamos actuando desde esos impulsos, que muchos impulsos pueden ser simplemente de una visión de lucha, o una visión de huida, simplemente, o una reacción de supervivencia. Y no se establece allí un diálogo racional, lógico, pues con principios. ¿Por qué? Porque está, repito, comprometidas esas capacidades intelectuales. Ahora, cuando llegamos a calmarnos emocionalmente y tenemos capacidades intelectuales, ¿qué tenemos allí? ¿Qué sacamos de principios las cuales nos van a llevar, digamos, a razonar ciertas actitudes relacionales? Por eso el punto, aun cuando manejemos nuestras emociones y tengamos capacidad de razonar, ¿sobre qué principios vamos a razonar? Eso es a lo que quiero llegar. Claro, creo que algo importante sobre esos principios es hablar o considerar de que hablamos motivados por la verdad. Claro, un corazón motivado por la verdad. Correcto, o sea, la transformación viene por la verdad. Y eso es lo que va a definir lo que nos compartías de, sobre qué voy a razonar, sobre qué voy a orar, sobre qué voy a pensar. Necesariamente debe ser la verdad. Y no la verdad tuya o mía, o la verdad de fulano, o una verdad. Vivimos tiempos posmodernos donde la verdad es relativa. Hablamos de la verdad de Dios, o la verdad que pertenece a Dios. Salmos 119:34 dice: dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Porque sobre esto nos fundamentamos para desarrollar toda nuestra vida. La verdad que ha sido revelada por Dios. No como una opción, sino como la verdad absoluta y final. Qué excelente. Y es que Pablo a los colosenses recuerdo que oraba por esa comunidad para que el Señor les proveyera, entre otras cosas, en cuenta sabiduría, inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es esta dinámica que estás diciendo, es ese entendimiento para seguir lo que Dios ha dicho
y aplicarlo. Ajá. Poderlo aplicar en las diferentes circunstancias. Ujú. Y esto solamente es cuando hemos sido, en buenos términos, saturados, cuando hemos comprendido y entendido la voluntad de Dios, que es otra manera de decir la ley de Dios. Ajá. La voluntad de Dios, que es siempre para nuestra edificación. Exactamente. Porque nuestra verdad puede ser una verdad acomodada Ajá. a lo que nosotros podríamos pensar que es lo mejor para mí. Pero ¿qué sabemos nosotros que es lo mejor para nosotros? Por supuesto que no tenemos ni idea. Es muy subjetivo creer que somos plenamente conscientes de lo que necesitamos hasta que llegamos a la verdad. Por eso las ideas falsas, las mentiras, distorsiones, teorías mismas creadas por el hombre sobre amor, familia, matrimonio, deben ser identificadas, ¿bien? Que es lo que hemos creado nosotros mismos, y erradicadas. Es decir, usemos un término filosófico, deconstruir estos pensamientos que hemos formado a partir de las mentiras, de las distorsiones, de la cultura, de los patrones aprendidos en casa, de los famosos influencers, ¿verdad? Ay, Dios mío. Tenemos que deconstruirlos, erradicarlos para construir, ¿verdad?, con la verdad de Dios, cuáles son los principios y valores que van a regir nuestra vida. Esto es transformación. Así es. Y es un proceso profundo de reflexión, de análisis, de crítica, de meditación en la verdad que es de Dios, ¿bien? Como por ejemplo el Salmo 119 afirma, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Era la revelación de Dios. Todo lo que Dios ha dicho. Todo lo que Dios ha dicho, eso es verdad. Y sobre esto es que fundamos, ahora sí entonces, los elementos fundamentales sobre la verdad de Dios, que es el amor, por ejemplo. Claro. Sobre la verdad de Dios, que es la familia. Cómo debe ser el matrimonio. Entonces ya no nos formamos en teorías, en ideas, en idealismos, en ideologías, ¿verdad?, de lo que debería ser el amor, la familia, el matrimonio, la relación de pareja, sino en la verdad que ha sido definida o traída por Dios de una forma absoluta. Y esa verdad no es para que quede ahí flotando en las nubes, ¿no? Y que forme parte... No, es una verdad que impacte al individuo, que impacte su contexto, la sociedad, las estructuras. Correcto. Recordemos que el reino de Dios no es cristianizar una sociedad, es impactar un corazón, pues que es permeado, que es transformado por esta verdad, donde empieza a crecer desde el interior y empieza a impactar el exterior. Son buenas relaciones construidas a partir de personas que han comprendido quién es Dios y llevan a otros este mensaje, sin duda alguna. Y es que las buenas intenciones, como ya hemos dicho, pueden producir algunos cambios, y esto tampoco estamos diciendo que no. Claro. Pero no pueden producir transformación, porque el ser humano no puede autotransformarse. Una terapia psicológica no puede transformar. Puede hacer algunos cambios en beneficio de una conducta, etcétera, que no es que está mal esto. No. Pero si estamos hablando de una transformación como tal, de un mantenimiento de una conducta, de un mantenimiento de una manera de sentir, necesitamos primero una doctrina a la cual aferrarnos. ¿Verdad? Correcto. Creo que esta doctrina es la verdad. Bien, esta enseñanza es la verdad que va a transformar todo nuestro pensamiento. El corazón, como el centro de control de la humanidad, va a ser transformada por la verdad traída por Dios, que es de Dios y solo a Él pertenece, bien, y va a comenzar a construir correctos principios y valores de vida. Proverbios 19, versículo 2 dice, el afán sin conocimiento no vale nada. Qué bueno esto. El afán... O sea, las buenas intenciones, correcto, pero sin conocimiento, no vale nada. Y yo no creo que la Biblia esté diciendo conocimiento como cualquier fuente. Porque la Biblia misma es inspirada por el Espíritu Santo y el conocimiento, el único conocimiento eterno, es el de Dios. Correcto, por supuesto. No, es necesario este conocimiento puesto como un pilar, ¿verdad? Y podríamos finalizar pensando en que los cambios duraderos se alcanzan por pensar bíblicamente. Ahí donde realmente hay una transformación del corazón y no simplemente una modificación de la conducta, que es lo que creemos y lo que Levanta propone para tratar con la violencia doméstica. Una transformación del corazón a partir de la verdad del Evangelio. Dios es el que produce el hacer. Absolutamente. Por eso es que Pablo empieza diciendo en ese texto de Romanos 6:17, pero gracias a Dios, Dios es el que produce el hacer. Claro. Y el hacer es lo último del camino, donde antes hay una doctrina, hay un impacto en las emociones, ¿verdad? Un corazón motivado por la verdad, como dijiste, y un hacer. Correcto.
Creo que es muy importante en ese programa 100, un punto de inflexión para lo que vamos a tratar en el futuro, bien, de tener eso en mente, ¿verdad? La violencia doméstica ha sido tratada de muchos flancos, sociales, políticos, legales, psicológicos, y como vos decías, todos con muy buena intención, simplemente que no son completos. Les falta el fundamento de la verdad para una transformación. Así es. Por ejemplo, y lo hemos conversado fuera de nuestras reuniones, cómo se trata con los agresores, con los victimarios. Vaya a la cárcel cierta cantidad de años y bien, así tiene que ser. Sin embargo, falta que el corazón sea transformado para que no siga siendo un agresor, sino que se convierta en una persona que va a ser un hombre que ama a su esposa, ama a sus hijos, es productivo, es proactivo en la sociedad, porque ha sido transformado de corazón y no simplemente privado de libertad por unos años. No quiero decir que la cárcel esté mal, es parte de las consecuencias. De una contención de la violencia. Correcto, una contención para que haya una transformación. Exacto. Y ahí es cuando entra el rol de la iglesia en la sociedad de traer ese mensaje transformador a hombres violentos, a mujeres víctimas, que por porcentaje usamos hombres y mujeres, pero que necesitan del evangelio para una transformación del corazón. No, sí, estoy de acuerdo totalmente. Y cuando un corazón no quiere ser transformado, pues entonces ahí es donde por voluntad del Señor viene la acción civil. Claro. Y esa persona es contenida para que no siga afectando. Porque acá estamos hablando que el Señor no impone la voluntad, aunque es soberano, ¿verdad? Pero una persona puede decir, yo no quiero ser transformado, quiero seguir violentando. Pues bueno, aquí viene la ley y usted va a ser contenido. Pero hay una opción de transformación para su vida. Y eso es lo que el Evangelio puede hacer en esas personas que lastiman y que son lastimadas. Correcto. Así que programa 100 terminado, es un buen punto de inflexión y seguimos trabajando en el hecho de concientizar, denunciar y proveer recursos para, de una manera integral, la violencia doméstica sea contenida. Así es. Muy bien. Un gusto. Igualmente. Primer programa, esta otra temporada a partir del 100, llamémosle de esa manera. Y los esperamos la otra semana si Dios nos permite. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos.